Hola familia digital, en esta oportunidad les voy a hablar de una historia de un hacker que, además de sorprenderlos, aprenderán muchas cosas. Esta historia la dividí en 12 capítulos, donde en el último es una reflexión. Comencemos. En el mundo del hacking hay nombres que resuenan como leyendas, envueltos en una mezcla de admiración y temor. Uno de esos nombres es Max Butler, también conocido como Iceman, un genio de la informática cuya ambición lo llevó a cruzar límites que pocos se atreven siquiera a imaginar. Hacker, criminal, informante del FBI y, finalmente, el rey indiscutible del cibercrimen. Su vida es un intrigante relato de talento, traición y destrucción. Pero ¿cómo se convierte alguien en una figura tan controvertida? Para entender a Iceman debemos retroceder en el tiempo a los humildes comienzos de un niño prodigio en la tranquila ciudad de Meridian, Idaho. Allí, en la década de 1970, empezó a gestarse la historia de uno de los hackers más infames del mundo. Capítulo 1. Los humildes comienzos de un genio rebelde. Max Ray Butler nació el 10 de julio de 1972 en Meridian, una pequeña ciudad conocida por su tranquilidad más que por su conexión con la tecnología. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y los días pasaban sin demasiados sobresaltos. Pero en medio de esa calma, Max crecía rodeado de cables, procesadores y placas base. El principal responsable de este ambiente fue su padre, un veterano de la guerra de Vietnam, que administraba una tienda de ordenadores. Este negocio, aunque modesto, se convirtió en el primer laboratorio de aprendizaje de Max. Desde muy joven, desarrolló una curiosidad insaciable por los entresijos de las máquinas. Aprender a desmontarlas y entender cómo funcionaban no era solo un pasatiempo, era su forma de interactuar con el mundo. En los años 80, mientras otros niños jugaban al béisbol o coleccionaban cómics, Max encontró su pasión en las primitivas comunidades digitales de la época, las Bulletin Board Systems, BBS. Estas redes permitían a sus usuarios comunicarse, compartir información e intercambiar ideas, pero para Max eran algo más, un portal a un mundo lleno de posibilidades. Fue allí donde descubrió por primera vez que los sistemas informáticos no eran infalibles. Cada error, cada vulnerabilidad representaba un desafío que lo motivaba aún más. Sin embargo, no todo era entusiasmo tecnológico. La vida personal de Max sufrió un duro golpe a los 14 años cuando sus padres se divorciaron. Este evento marcó un punto de inflexión emocional. Perdió el sentido de estabilidad que había conocido hasta entonces. Y esa fractura familiar dejó una huella profunda en su carácter. En lugar de buscar apoyo, Max canalizó su dolor hacia una rebeldía que, eventualmente, lo metería en problemas. Capítulo 2. El primer tropiezo con la ley. El joven genio pronto comenzó a demostrar que no solo era hábil con las computadoras, sino también con el desafío a la autoridad. A los 19 años, Max enfrentó su primer problema serio con la ley. Fue acusado de agredir físicamente a su novia, Amy, un episodio que lo llevó a prisión. Durante los años que pasó tras las rejas, Max experimentó un entorno muy distinto al de su apacible ciudad natal o los foros digitales. La prisión no solo reforzó sus inclinaciones antisociales, sino que le dio tiempo para reflexionar. Mientras el mundo exterior abrazaba la revolución de la informática, él imaginaba formas de usar esa tecnología a su favor. Cuando salió en 1995, Max encontró un mundo digital completamente transformado. Internet ya no era solo un lugar para los entusiastas, se había convertido en una herramienta esencial para empresas, gobiernos y ciudadanos. Esto abrió un sinfín de nuevas oportunidades y también tentaciones. En busca de un nuevo comienzo, Max se mudó a San Francisco, el epicentro de la revolución tecnológica. Consiguió empleos como técnico de soporte y más tarde como consultor de seguridad informática. Durante un tiempo pareció estar encarrilando su vida, pero su espíritu inquieto seguía presente. Capítulo 3.
entre la legalidad y la tentación. Max tenía algo que lo diferenciaba del resto de los consultores: una habilidad innata para encontrar puntos débiles en sistemas que otros consideraban seguros. Esto lo llevó a colaborar con el FBI como informante. Su tarea consistía en infiltrarse en sitios web ilegales y reportar actividades sospechosas. Max se veía a sí mismo como un hacker de sombrero blanco, alguien que utiliza su conocimiento para hacer el bien. Sin embargo, algo en su interior no podía conformarse con ser el chico bueno. En 1998, Max desarrolló una herramienta llamada Arachnids, diseñada para detectar intrusiones en redes. Este proyecto llamó la atención del FBI y consolidó su reputación como un hacker brillante. Pero ese mismo año, Max descubrió una vulnerabilidad crítica en Bind, un software utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones IP, esencial para el funcionamiento de Internet. En lugar de informar sobre el problema, como habría hecho cualquier especialista ético, Max decidió aprovecharlo. Instaló una puerta trasera en servidores clave, obteniendo acceso a sistemas gubernamentales, corporativos e incluso militares. El poder que esto le otorgaba era inmenso. Para él era un juego de control. No lo hacía solo por dinero, sino por la emoción de saberse invencible. Pero su arrogancia lo traicionó. Configuró notificaciones automáticas que lo alertaban cada vez que tomaba control de un sistema, lo que permitió a los investigadores rastrearlo. En septiembre del año 2000, Max fue arrestado y acusado de acceso no autorizado a sistemas informáticos del Departamento de Defensa. El FBI le ofreció una reducción de pena si delataban a otro hacker, pero Max, fiel a su carácter desafiante, se negó. Fue condenado a 18 meses de prisión, perdiendo no solo su libertad, sino también cualquier posibilidad de continuar una carrera legítima en el ámbito de la seguridad informática. Capítulo 4. El giro definitivo hacia el cibercrimen. Para muchos, 18 meses de prisión serían un llamado de atención, una oportunidad para reconsiderar las elecciones de vida, pero para Max Butler fue todo lo contrario. Su tiempo tras las rejas solo alimentó sus ambiciones y le presentó nuevas oportunidades. Fue allí donde conoció a Jeff Normington, un estafador experimentado que le mostró un camino aún más lucrativo: el fraude con tarjetas de crédito. Cuando Max salió de prisión en 2003, el mundo digital estaba en plena ebullición. Internet ya no era un lujo, sino una necesidad para las personas y las empresas. Pero, para alguien con el historial de Max, encontrar un empleo estable en tecnología resultaba casi imposible. Apenas podía mantenerse a flote con trabajos temporales en el sector informático. Fue entonces cuando Jeff le presentó a Chris Aragon, un extraficante de drogas que había dejado ese mundo para dedicarse al fraude con tarjetas de crédito. Aragon le ofreció a Max un trato que cambiaría su vida para siempre: usar sus habilidades para crear tarjetas clonadas y participar en un negocio que prometía ganancias rápidas y aparentemente fáciles. Al principio, Max dudó. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero las pocas oportunidades legítimas y la tentación de una vida más cómoda lo llevaron a aceptar. Fue entonces cuando el genio de la informática dio un giro definitivo hacia el mundo del cibercrimen. Capítulo 5. La creación de un imperio. Max comenzó operando en los foros clandestinos más famosos de la época, como Carder Planet y Shadow Crew. Estos espacios virtuales eran mercados negros digitales donde se intercambiaban números de tarjetas de crédito robadas, datos personales y herramientas de hacking. Pero para Max no era suficiente ser un participante más. Quería dominar todo el ecosistema del cibercrimen. Con su experiencia y ambición, ideó una estrategia para sobresalir. Usando un alias que pronto se volvería legendario, Iceman, Max empezó a compartir información gratuita sobre tarjetas de crédito robadas en los foros. Esta generosidad
atrajo la confianza de otros hackers, pero tenía un objetivo oculto. Los enlaces que Max compartía contenían malware diseñado para infectar los sistemas de los demás usuarios. Una vez comprometidos, Max accedía a sus bases de datos y robaba su información. Con estos datos en su poder, Max comenzó a fabricar tarjetas físicas utilizando un codificador de bandas magnéticas. Estas tarjetas clonadas eran utilizadas por Chris Aragon y su equipo para comprar productos de lujo, como relojes, ropa de diseñador y electrónicos, que luego revendían en eBay. Este esquema no solo le generaba grandes ganancias, sino que también lavaba el dinero robado de manera efectiva. Entre 2003 y 2005, Max y su red criminal amasaron cientos de miles de dólares. Pero para Max, esto era solo el comienzo. No quería ser solo un hacker exitoso, quería construir su propio imperio. En 2005 tomó una decisión audaz. Creó Carder's Market, un foro clandestino diseñado para convertirse en el mercado negro digital más grande y organizado del mundo. Este espacio no solo permitía la compraventa de tarjetas de crédito robadas, sino que ofrecía un sistema de clasificación para los vendedores, creando un entorno de competencia y confianza dentro del foro. Max no solo dirigía el mercado, sino que también eliminaba su competencia. Usando sus habilidades de hacking, saboteó foros rivales, atacando sus servidores y transfiriendo a sus usuarios directamente a Carder's Market. Este movimiento consolidó su posición como el rey indiscutible del fraude digital. Capítulo 6. El precio del éxito. El éxito de Carder's Market no pasó desapercibido. Para 2007 el foro había comprometido más de 1.8 millones de números de tarjetas de crédito, causando un fraude estimado en 86 millones de dólares. Max se había convertido en el cerebro detrás de una de las operaciones de cibercrimen más grandes de la historia. Pero este ascenso meteórico también lo convirtió en el blanco principal de las fuerzas de la ley. El FBI, el Servicio Secreto y otras agencias gubernamentales comenzaron a rastrear sus movimientos. Max, consciente de que estaba siendo vigilado, adoptó medidas extremas para protegerse. Cambiaba constantemente de ubicación, utilizaba redes Wi-Fi robadas y vivía bajo identidades falsas. Incluso instaló una escalera de cuerdas en su apartamento para escapar en caso de una redada. Sin embargo, a pesar de su paranoia y precauciones, su confianza en su propia invulnerabilidad seguía creciendo. El problema con los imperios, incluso los digitales, es que siempre tienen grietas. Y en el caso de Max, esas grietas comenzaron a aparecer a través de sus socios más cercanos. Capítulo 7. El principio del fin. El colapso del imperio de Max comenzó con un descuido. John Hannon, un asociado de Chris Aragon, fue sorprendido vendiendo números de tarjetas de crédito robadas a un informante del servicio secreto. Esto desencadenó una investigación que destapó la red completa. Siguiendo el rastro del dinero, las autoridades llegaron a las cuentas bancarias de Hannon y, eventualmente, a Chris Aragon y su esposa. Ambos fueron arrestados en 2007 y, enfrentando largas penas de prisión, decidieron cooperar con las autoridades. La información que proporcionaron llevó directamente al cerebro detrás de la operación, Max Butler, alias Iceman. El 5 de septiembre de 2007, agentes del servicio secreto llevaron a cabo una redada en su apartamento en San Francisco. Aunque Max había preparado su escalera de cuerdas para una eventual fuga, no tuvo tiempo de reaccionar. Fue arrestado mientras dormía. Un error crucial selló su destino. Aunque Max había cifrado meticulosamente sus discos duros, dejó sus computadoras encendidas. Esto permitió a los agentes acceder a las claves de cifrado almacenadas temporalmente en la memoria RAM, revelando una montaña de evidencia incriminatoria. Lo que encontraron era asombroso: 1.8 millones de números de tarjetas de crédito robadas, herramientas de hacking avanzadas y registros detallados de sus operaciones.
era la evidencia que necesitaban para construir un caso sólido contra él. Capítulo 8. El juicio de Eisman. En 2009, Max Butler se declaró culpable de 2 cargos de fraude electrónico. El peso de la evidencia en su contra era abrumador. Durante el juicio, el juez no escatimó palabras para describir la gravedad de sus crímenes. Calificó sus acciones como una amenaza global, señalando que Max no solo había afectado a individuos, sino también a instituciones financieras enteras, erosionando la confianza en la seguridad digital. El fraude total atribuido a sus actividades se estimó en más de 86 millones de dólares, una cifra sin precedentes en ese momento. Pero lo que más preocupaba a las autoridades era el alcance de su operación. Max había creado una red internacional de ciberdelincuentes que dependían de su foro Carders Market para llevar a cabo transacciones ilegales. Finalmente, Max fue condenado a 13 años de prisión, la mayor sentencia jamás impuesta a un hacker en Estados Unidos hasta ese momento. Además, se le ordenó pagar 27.5 millones de dólares en compensación a las víctimas. Durante el juicio, Max mostró poco remordimiento, aunque admitió que el hacking se había convertido en una especie de adicción para él. En una entrevista posterior, describió la emoción de encontrar vulnerabilidades y superar sistemas de seguridad como una necesidad insaciable. Capítulo 9. Vida tras las rejas. Para muchos, una condena de 13 años significaría el fin de su actividad delictiva, pero Max Butler no era como los demás. Mientras cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Oakdale, en Luisiana, las autoridades descubrieron que seguía encontrando formas de involucrarse en actividades ilícitas. En 2014, Max fue acusado de dirigir una red de contrabando desde la prisión. Según los informes, utilizaba teléfonos móviles introducidos de contrabando para acceder a la dark web y obtener números de tarjetas de crédito robadas. Con la ayuda de otros reclusos, Max organizaba compras de drones que luego se utilizaban para introducir más teléfonos, drogas y otros artículos prohibidos en la cárcel. Aunque las autoridades no lograron probar todos los cargos, este incidente reforzó la imagen de Max como un individuo peligrosamente creativo, alguien capaz de aprovechar cualquier oportunidad, incluso en circunstancias extremas. A lo largo de los años, Max también se convirtió en una figura casi mítica dentro de la comunidad hacker. Su nombre seguía siendo mencionado en foros clandestinos y su historia se enseñaba como un caso de estudio en cursos de ciberseguridad. Capítulo 10. La liberación de una leyenda. El 6 de abril de 2021, después de cumplir 13 años tras las rejas, Max Butler recuperó su libertad. Tenía 52 años y aunque su nombre ya no aparecía en titulares, su legado seguía siendo un tema recurrente en el mundo de la ciberseguridad. Desde su liberación, Max ha mantenido un perfil bajo. No se sabe si ha encontrado una forma legítima de emplear su talento o si sigue enfrentando los impulsos que lo llevaron a convertirse en Eisman. Algunos especulan que podría estar trabajando como consultor de seguridad, mientras que otros temen que esté planeando su próximo movimiento en el submundo digital. Capítulo 11. El impacto de sus crímenes. El legado de Max Butler es una mezcla de lecciones valiosas y advertencias inquietantes. Su historia dejó al descubierto las vulnerabilidades de un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. Los más de 1.8 millones de números de tarjetas de crédito comprometidos y los 86 millones de dólares en fraudes no fueron solo un golpe financiero. También cambiaron la forma en que las instituciones financieras y las empresas abordan la ciberseguridad. Tras su captura, muchas compañías comenzaron a invertir más en sistemas de detección de fraudes y en el fortalecimiento de sus infraestructuras digitales. A nivel global, la historia de Max también cambió la percepción del cibercrimen. Lo que antes se veía como un problema técnico de piratería informática se transformó en una amenaza económica y social de proporciones masivas. Las fuerzas del orden
comenzaron a desarrollar nuevas estrategias para combatir a delincuentes digitales como él, incluyendo colaboraciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas para rastrear actividades ilegales. Sin embargo, su caso también plantea preguntas éticas sobre el poder y la responsabilidad. Max era un hombre con un talento excepcional, alguien que, de haber elegido un camino diferente, podría haber sido un pionero en la seguridad informática. Pero su ambición y su inclinación por cruzar límites lo llevaron a un camino de destrucción. Capítulo 12. Reflexiones finales. La historia de Max Butler es un recordatorio de que la tecnología es una herramienta poderosa, capaz de crear o destruir según cómo se utilice. Su vida plantea una pregunta fundamental. ¿Qué harías si tuvieras el talento de Max? ¿Lo usarías para proteger el mundo digital o para explotarlo? En última instancia, Max Butler, alias Iceman, representa tanto lo mejor como lo peor del mundo tecnológico. Su historia nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la innovación del abuso y sobre la importancia de los principios éticos en un mundo donde las posibilidades parecen ilimitadas. Hemos llegado al final. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Max Butler realmente dejó atrás su pasado? ¿O está esperando su próxima jugada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Te dejo un abrazo digital.